Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la parasha, el engaño de diezmar dinero. Quienes enseñan a diezmar dinero no enseñan ni un mandamiento dado por Elohai ni Yahushua ni Moshe ni los emisarios, sino una tradición pagana, impuesta por la Iglesia Católica en tiempos oscuros y supersticiosos. Toda compulsión para pagar dinero es contraria al mensaje del Evangelio y a la Ruach HaKodesh. En Yahushua somos bendecidos no por cuanto podamos darle a Yahuwah, dueño del oro y de la plata, sino por nuestra obediencia a los mandamientos del Padre. Nota. En ocasiones palabras como Jesús, Dios, Jehová, Abraham, Melquisedec, Isaac, Jacob han sido cambiadas a la interpretación original hebrea, Yahushua, Elohai, Yahuwah, Abraham, Melech Tzadik, Shak, y Jacob. Introducción. Es posible que este estudio choque y desafíe creencias que estén muy firmes en su corazón y que contradiga a sus líderes y las enseñanzas que ha recibido quizás por toda su vida. Sin embargo, no es la intención lastimarle, sino amarle diciéndole la verdad en amor para que juntos examinemos la enseñanza de diezmar dinero a la luz de las sagradas escrituras y no de las tradiciones ni palabras de los hombres. Diezmar dinero no es mandamiento de Yahuwah. El mandamiento de diezmar dinero no será encontrado en las sagradas escrituras, pues es un mandamiento de hombres que comenzó cuando en el siglo V de la era común Agustín de Hipona, en África, emprendió en engatusar a los creyentes para que le entregasen diezmos. Es universalmente reconocido que el diezmo no halló lugar durante los primeros 3 siglos de la era de los nazarenos. En el siglo V de la era común, en el concilio de Macom, en la diócesis de León, fue establecido el diezmo como mandamiento y todos aquellos que se rehusaron fueron maldecidos, excomulgados y sus propiedades confiscadas. Adriano I en el 787 aplicó diezmar dinero como ley eclesiástica en toda Europa. Eventualmente los diezmos fueron repelidos en Francia en el 1789, Irlanda 1871, Italia 1887 y en Inglaterra 1936. Lamentablemente durante y después de la Reforma, los protestantes no se deshicieron de esta y otras tradiciones paganas heredadas del catolicismo. Diezmar dinero no es un mandamiento de Elohai, ya que él solo ordenó a Israel diezmar el producto de la tierra, fruto de los árboles, de animales y de ovejas, Levíticos 27, 30, 34. La Mishnah, código de la ley judía, tratado Maaserot / diezmos, explica el proceso del diezmo y cómo era llevado a cabo, excluyendo del mismo el dinero e incluso frutos menores que daba la tierra de Israel. El mandamiento de diezmar dinero está fuera de las sagradas escrituras. Esto se constituye una apostasía. ¿Por qué? Apostasía viene de la palabra griega apostena y que significa literalmente estar fuera. Diezmar dinero está fuera de las sagradas escrituras. Durante los 40 años en el desierto Israel no diezmó una sola vez. De sus 40 años en el desierto, Israel no diezmó una sola vez, ya que el diezmo solo aplicaba dentro de la tierra de Israel, Deuteronomio 12, 1 y 26, 1, 2. Con el exilio a Babilonia y la posterior reconstrucción del templo, los fariseos aprobaron que se diezmara de los productos que producía la tierra de Babilonia dada la gran cantidad de judíos que allá vivían y la alta influencia de Babilonia sobre los fariseos. Sin embargo, tierras como Asia Menor, Grecia o Italia jamás fueron consideradas farisaicamente diezmables, ya que el polvo de estas tierras era considerado impuro. Hoy se toma el diezmo de lugares tan lejos como Venezuela, Colombia, México y otros países. Bíblicamente diezmar es un 20% anual y no un 10%, mientras hoy diezman un 10% anual. El diezmo bíblicamente nunca fue un 10% anual, sino un 20%. Esto es porque Israel no debía diezmar una sola vez, sino 2 veces anualmente. El primer diezmo o diezmo levítico debía ser dado por los hijos de Israel a los levitas, Números 18, 21, de los productos de la tierra y animales que eran producidos en Israel. Compárese Levíticos 27, 30, 34. Y funcionaba como un impuesto para alimentar a los levitas por su trabajo en el Makom Kadosh. El segundo diezmo debía ser llevado a Jerusalén. Compárese Deuteronomio 14, 23. En una de las festividades de peregrinación, Pesaj, Shavuot / semanas y Sukkot / cabañas.
Ambos diezmos, el primer y segundo, debían ser dados anualmente, Deuteronomio 14:22. Había un tercer diezmo que debía ser dado a los pobres, nunca jamás cobrado de ellos, y tenía lugar cada 3 años, tomando el lugar del segundo diezmo. Ese mandamiento puede ser hallado en Deuteronomio 14:28-29. Por lo cual es pecado tomar de los pobres los diezmos. El pecado es infracción de la ley. Compárese 1 Juan 3:4. Por esto es pecado tomar el diezmo de los pobres, pues la Torá ordena que se dé el diezmo a los pobres en lugar de tomarlo de ellos. Recoger los diezmos en el templo es pagano y no bíblico. Es también un pecado y con sus orígenes en el paganismo, específicamente en el culto a Baal en Babilonia y Sumeria, recoger los diezmos en el templo. Bíblicamente, ninguno de los diezmos que debían dar los hijos de Israel eran recogidos o llevados al templo. El primer diezmo, Números 18:21, debía ser recogido en las ciudades. Compárese Nehemías 10:37. El segundo diezmo, Deuteronomio 14:23, debía ser llevado a Jerusalén, no al templo. Compárese Deuteronomio 14:23-26, y el tercer diezmo debía dejarse en las ciudades, Deuteronomio 14:28-29. Malaquías 3:10 ha sido mal traducido. Malaquías 3:10 en algunas versiones bíblicas dice: traed todos los diezmos al alfolí. La verdad es que Malaquías 3:10 en hebreo no dice tal cosa. En el templo ni siquiera había un alfolí o granero. En hebreo alfolí es asam, sino una cámara de tesoros que Ezequías construyó para guardar los tesoros del templo. 2 Crónicas 31:11-14. Esta cámara estaba ubicada fuera del templo, específicamente, en la corte de las mujeres. Tampoco en el templo se recogían los diezmos que daban los hijos de Israel. Compárese Malaquías 3:10, en hebreo dice: Javioet, kol hamaser al bet haoxar. Que traducido es: traed el diezmo completo a la casa del tesoro. La mejor traducción a nuestro idioma de ese verso es la de la Biblia de Jerusalén del 1976 que dice: llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro. Bíblicamente podemos conocer que el único diezmo que era llevado a la casa del tesoro era el diezmo del diezmo que debían dar los levitas a los hijos de Aarón en Números 18:26. Número 18:26. Así hablarás a los levitas, y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Yahuwah el diezmo de los diezmos. Que el diezmo del diezmo era llevado a la casa del tesoro es confirmado en Nehemías 10:38. Nehemías 10:38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Elohai, a las cámaras de la casa del tesoro. Por lo cual, los hombres que piden todos los diezmos para el templo y no el diezmo del diezmo que representa solo el 1% del diezmo, han abandonado toda dirección de las sagradas escrituras, y están exigiendo algo que bíblicamente no les corresponde. Pero yo no les juzgo, pues, muchos ministros en ese tema están sinceramente engañados, y solo están siguiendo órdenes como buenos soldados. Es mi oración que ellos abran sus ojos a esta hermosa verdad. Además, muchos hombres exigen los diezmos haciéndose pasar falsamente por levitas, y mientras hacen esto también hacen pasar por levitas a quienes les llevan los diezmos. Me explico, los levitas eran los únicos que podían llevar el diezmo del diezmo al tesoro. Cabe la pregunta, actualmente, ¿es el levita realmente quién lleva los diezmos o quién los recibe? Si ambos son levitas, a ambos les toca diezmos. Pero esto no con N, pues quien recibe tendrá que dividir los diezmos. La mayor contradicción está en que quien realmente reciba los diezmos de los diezmos en la casa del tesoro eran los Coanín hijos de Aarón y no los levitas. Traerán vosotros ofrenda a Yahuwah de todos vuestros diezmos, que los hijos de Aarón traerán de ellas ofrendas de Yahuwah al Cohen Aarón. Nehemías 10:38. ¿Y qué estaría el Cohen hijo de Aarón con los levitas? Cuando alguien recibe sus diezmos se hace pasar por levita. Esa persona está errando consciente o inconscientemente, pues los levitas solo recibían los diezmos en las ciudades de los hijos de Israel, y nunca en el templo.
Nehemías 10:37, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Se hace pasar por Cohen hijo de Aarón, quien toma los diezmos. Entonces está pecando gravemente y ministrando en un ministerio que no le corresponde. Quienes hoy exigen diezmos basados en el mandamiento de la Torá están muy equivocados, ya sea que quieran hacerlo o no lo sepan, y exigiendo mucho más de lo que debían exigir, pues el diezmo del diezmo no es un diezmo normal, sino solo el 10% del diezmo. ¿Qué es el diezmo del diezmo? Si usted de sus ganancias aparta el 10% para el diezmo. El diezmo del diezmo es el 10% de ese diezmo. Esto significa que una iglesia cristiana o sinagoga judía mesiánica que exija el diezmo a sus miembros, si se quiere apegar a la doctrina bíblica, solo debería exigir el diezmo de ese diezmo, o sea, el 10% del diezmo que actualmente reciben. En términos matemáticos esto se traduce de la siguiente manera: si usted gana 100 pesos y debe apartar 10 como diezmo, el diezmo del diezmo que usted debería llevar a la iglesia o sinagoga mesiánica sería solo $1, no 10. Sé que a muchos hombres no les gustaría conocer esta verdad, por esa razón Malaquías 3:10 fue manipulado, para ocultar esa hermosa verdad de los ojos de los creyentes, y quitarles todo argumento con que pudieran defenderse. Y esto es asumiendo que se diezmara dinero, lo cual no es así. Bíblicamente los pobres no diezmaban, solo los ricos lo hacían. El diezmo solo aplicaba para los propietarios de tierras y animales dentro de la tierra de Israel, pues, era recogido solo de los productos de la tierra, frutos de los árboles, vacas, ovejas y todo lo que pasara bajo vara. Levíticos 27:30-34. Por esta razón, Yahushua y sus discípulos nunca diezmaron, los mismos trabajadores de las tierras no debían pagar diezmos. Asimismo ya sabemos que los pobres estaban exentos de pagar diezmos, ya que cada 3 años les correspondían recibirlos para su alimentación. Compárese Deuteronomio 14:28-29. Los judíos, a quienes fue dada la Torá, dejaron de diezmar en el año 70 de la era común. Los judíos, a quienes se nos dio el mandamiento de diezmar, dejamos de hacerlo en el año 70 de nuestra era, cuando fue destruido el templo por Tito. Y si diezmáramos estaríamos pecando gravemente contra Yahuwah, ya que no hay Coanim levítico ni ajarónico y existen otras dificultades técnicas como las cenizas de la vaca alazana. Compárese Números 19. Sin la cual no puede haber servicio al templo. Gran parte del judaísmo espera la venida del Mashiach para que señale la ubicación de dichas cenizas, para purificar a los Kohanim para su servicio en el templo. Las leyes del diezmo son tan kadosh, así como toda la Torá, que condenan a muerte a un levita, si hoy tomara los diezmos y no llevara el diezmo del diezmo, Cohen hijo de Aarón en el templo. Cf. Números 18:32. Pero como no hay templo, ni Kohanim ajarónico, por esta y otras razones los judíos no diezmamos desde el año 70 de nuestra era. Y esto es confirmado en la Mishnah Código de la Ley Judía, Tratado Sotá 9:13, corresponde. Simeón ben Eleazar dice: cuando los diezmos cesaron tomaron la grosura del maíz. La Mishnah es el segundo libro más importante en el judaísmo después de la Torá, y en ella son descritas las leyes que debían seguir los judíos en cada ritual, y mientras para los judíos que recibimos el mandamiento de Elohai de diezmar, dejamos de hacerlo hace más de 1900 años. En el siglo V de nuestra era, a los cristianos la Iglesia Católica les impuso la tradición pagana de diezmar dinero. En Babilonia se diezmaba dinero a Baal en tiempos de crisis o durante los ataques del enemigo. Compárese Olmolete, 1999, 304-305. Tristemente la misma costumbre se ve en muchas congregaciones cristianas y judío-mesiánicas que salieron del cristianismo, ya que al momento de ver una crisis económica se procura diezmar dinero, cuando en realidad el Yahuwah Elohai de Israel no ha dado un solo mandamiento respecto a diezmar dinero, sino productos agrícolas y animales producidos en la tierra de Israel. Abraham solo diezmó una vez, y no de sus propias riquezas. Cuando algunos ministros se ven enfrentados a estas verdades, recurren al ejemplo del diezmo de Abraham para justificar que el diezmo es antes de la ley.
ignorando en este proceso de desesperada justificación de lo injustificable que el diezmo que Abraham hizo fue una sola vez en su vida, y no de sus propias riquezas, sino de las del rey de Sodoma, a quien le devolvió el 90% restante del diezmo. Compárese Bereshit 14, 21, 23. Estos son detalles que son completamente ignorados por quienes piden el diezmo basado en el ejemplo de Abraham. A más de esto, en el diezmo de Abraham, Yahuwah Elohai no interviene estableciendo el mismo como un mandamiento perpetuo y de hecho, Itzhak hijo de Abraham no diezmó ni una sola vez. Si el diezmo que hizo Abraham debía ser perpetuado por todos, entonces fue ignorado por Itzhak y por Yahuwah, ya que Elohai a la hora de repartir el botín de guerra que ganaban los israelitas ordenó por mandamiento que fuera dado a los Kohanim mucho menos del 1%. Ya que el botín era dividido 50-50 entre la comunidad y los guerreros. Compárese Números 31, 27. Luego del 50% que quedaban para los guerreros, de cada 500 hombres solo debían dar al Cohen una oveja, asno o buey, Números 31, 28. Esto representa mucho menos del 1% del botín para el Cohen. Entonces, si lo que Abraham hizo fue establecer el principio del diezmo, como algunos erróneamente dicen, este principio fue totalmente ignorado por Yahuwah, Itzhak e Israel. Jacob de su diezmo también solo diezmó una sola vez, y esto por el cumplimiento de un voto personal. En pacto renovado no se enseña a diezmar sino a ofrendar. En ocasiones quienes hoy diezman lo hacen guiados erróneamente por ministros o enseñanzas que usan descuidadamente textos del pacto renovado. En el pacto renovado de las 9 veces que aparece la palabra diezmo, en ninguna ocasión es para imponerlo a los talmidim en el pacto renovado, sino como propósito de redarguir a los fariseos. Cf. Mateo 23, 23, Lucas 11, 42. Y enseñar históricamente a Israel, Hebreos 7, 2, 4, 5, 6, 8 y 9, en el pacto renovado se enseña a favor de las ofrendas voluntarias para los Kadosim, Ajim pobres. Esto puede ser comprobado en 1 Corintios 16, 1, 2, 2 Corintios 9, 7 y 2 Corintios 8, 1, 3. Evidencia de ello da Tertuliano, que vivió entre los años 160 y 200 de la era común. Y escribe que no se pedían diezmos, sino que se daban ofrendas voluntarias. Y aunque exista entre nosotros una caja común, no se exige una suma obligatoria a los elegidos, como si la religión fuera sacada a subasta. Cada cual entrega una módica suma un día fijo del mes, cuando quiere y si puede, porque a nadie se le obliga a dar. Cada uno contribuye espontáneamente. Estos son unos fondos de ayuda, porque de ellos no se saca el dinero para banquetes o fiestas ni estériles comilonas, sino para alimentar y sepultar menesterosos, y niños, y doncellas y huérfanos, y a los criados y a los ancianos. Tertuliano, el apologético. No solo Tertuliano registra que no se pedían diezmos, sino también que consideraba que poner una suma obligatoria como el 10% de los ingresos era sacar la religión a subasta. Cada cual, conforme a como bíblicamente fue enseñado en el pacto renovado, daba una módica suma, cuando quería, si quería y si podía. Y estos eran fondos para ayuda, para alimentar y sepultar menesterosos, niños, doncellas, huérfanos, criados y ancianos, no para pagar salarios a ministros, ya que era parte de la ética de los ministros durante los 2 primeros siglos de la era cristiana, trabajar secularmente para sostener sus familias. Esto también es enseñanza de los apóstoles de Yeshua en el Nuevo Testamento. Hechos 20, 33, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Hechos 20, 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del María Yahushua, que dijo, más dichoso es dar que recibir. En la primera carta a los tesalonicenses el emisario Pablo enseña más claramente, y en mayor detalle cómo es que trabajaban para no ser gravosos a los de Israel. 1 Tesalonicenses 2, 9. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga,
como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les proclamamos las buenas del reino de Yahuwah. 1 Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos, y Elohai también, de cuán kadosh, justo e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los israelitas. En el capítulo 11 y 12, versos 6 y 5 respectivamente de la Didache, uno de los documentos cristianos más antiguos, y llamado también la enseñanza de los apóstoles, enseñan que los falsos profetas y apóstoles, y los traficantes del evangelio, o sea, a los hombres que ganaban dinero por el evangelio, eran todos aquellos que pedían dinero por su ministerio. Pareciera ser, viendo todo esto, que estamos sumidos en un mar de apostasía, de falsos apóstoles, profetas y traficantes del evangelio que usan fuera de su contexto las sagradas escrituras, para robar a los pobres pidiendo diezmos. Y pedir diezmos de los pobres es un claro robo, ya que Yahuwah ordenó que el diezmo les fuera dado a los pobres. No por ello debemos desmayar en nuestro amor ni permitir que éste se enfríe, pues escrito está que por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, Mateo 24:12, mas el que persevere hasta el fin en Yahuwah, este será salvo. Compárese Mateo 24:13. Es el propósito de este estudio, no solo llevar discernimiento, sabiduría, conocimiento al pueblo de Elohai, pero al mismo llevar amor, sanidad, restauración en Yahuwah a todos los hombres y mujeres que han estado practicando este pecado de diezmar y recibir los diezmos. Asimismo mostrarles de cuán ricas y hermosas bendiciones bíblicas se están perdiendo al perseverar en este engaño de diezmar dinero. Y es que diezmar dinero, en lugar de bendecir, es fuente de maldición y pecado. Hay miles de pobres que contrario a lo que la Biblia enseña diezman, y como ya deberíamos saber que los pobres diezmen es contrario a la Biblia, ya que bíblicamente se debía de dar al pobre los diezmos, compárese Deuteronomio 14:28-29. Este pecado hace que miles de pobres que diezman fielmente se mantengan en extrema pobreza, pues cuando dan los diezmos se quedan sin pagar alimentos, medicinas, libros, educación, ropas y un sinnúmero de cosas. El caso opuesto está en millones de sinceros creyentes que no diezman, sino que como bíblicamente fue enseñado solo ofrendan y viven vidas prósperas en todas o casi todas las áreas de sus vidas. Los testimonios de los hermanos pobres que diezman y no son prosperados y de los hermanos que no diezman y son prosperados, se mantienen muy lejos de los púlpitos de las congregaciones que piden el diezmo. Quizás es porque en estas congregaciones no hay nadie que gane nada por estos testimonios. El pecado es infracción de la Torá, mal traducida como ley. Esto es confirmado en 1 Juan 3:41, Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por practicar el diezmo como hoy se hace, se incurren en muchas infracciones de la ley. Una lista no completa de estas infracciones de la ley o pecado que se comete al diezmar es la siguiente. Es pecado recibir el diezmo si no es levita. El diezmo solo debía ser recibido por los levitas. Cf. Números 18:21. Quienes hoy reciben los diezmos no son levitas. Los levitas eran hombres descendientes de la tribu de Levi. Y en el pacto renovado no hay una sola ordenanza que explique que quienes ministran bajo el Brit Hadasha son levitas. Pasarse por levitas fue un hábito que se desarrolló en el clero después del siglo II de la era común, pero que a Usa le costó la vida. Vea 1 Crónicas 13:9-11. Es pecado cobrar el diezmo de los pobres. El diezmo no era cobrado de los pobres, sino que cada 3 años les era dado. Deuteronomio 14:28-29. Es pecado dar el diezmo fuera de la tierra de Israel. Los israelitas solo podían diezmar una vez que estuvieran dentro de la tierra de Israel. Deuteronomio 12:1 y 26:1-2. Es pecado dar dinero en diezmo. El diezmo que Yahuwah pide es exclusivamente productos de la tierra y animales, en la tierra de Israel. Compárese Levíticos 27:30-34. Es pecado dar 10% anual de diezmo. El diezmo bíblicamente era 20% anual.
El primer diezmo era dado a los levitas, Números 18, 21, y el segundo diezmo era llevado a Jerusalén, Deuteronomio 14, 23. El diezmo levítico y el que era llevado a Jerusalén no es el mismo, ya que el levítico era dejado en las ciudades, Nehemías 10, 37, mientras el segundo diezmo era llevado a Jerusalén, Deuteronomio 14, 23, 26. Definición del diezmo. ¿Qué es el diezmo, sus contenidos y cantidad que se debe diezmar? La palabra diezmo es tan común a través de tantas denominaciones que aparentemente todos conocen su definición y contenido. La verdad es que si todos conocieran la definición bíblica del diezmo, se dejaría de pedir y dar el mismo, y es que la definición que muchos tienen como bíblica es precisamente la enseñanza pagana del diezmo. Diezmar bíblicamente no es un 10%, sino un 20%, y el contenido del diezmo no es dinero, sino productos de la tierra, vacas y ovejas producidos en Israel. Estos son detalles bíblicos que numerosos estudiosos dejan pasar por alto a la hora de hacer un análisis serio del diezmo. Hagamos un repaso de las definiciones extrabíblicas del diezmo para luego profundizar más en la definición bíblica. En Wikipedia, el diezmo. Del latín decimus, décimo, es un impuesto del 10%, la décima parte de todas las ganancias, que se debía pagar a un rey, gobernante o líder eclesiástico. Fuente: www.wikipedia.org/wiki/diezmo, Real Academia Española. Derecho del 10% que se pagaba al rey sobre el valor de las mercaderías que se traficaban y llegaban a los puertos, o entraban y pasaban de un reino a otro. En la Enciclopedia Católica generalmente se define como la décima parte del aumento de los beneficios derivados de la tierra y de valores, asignado al clero para su apoyo o dedicados a usos religiosos o de caridad. Una definición más radical es la décima parte de todas las frutas y los beneficios justamente adquiridos, debidos a Dios en el reconocimiento de su supremo dominio sobre el hombre, y que se pagará a los ministros de la Iglesia. Hasta aquí podemos ver tres definiciones de los diezmos. Si estudiamos detenidamente la definición de la Enciclopedia Católica, veremos que ésta se ajusta a la práctica que se sigue en las iglesias y sinagogas mesiánicas de diezmar dinero. ¿Pero es bíblicamente correcta la definición que da la Iglesia Católica al diezmo? No, bíblicamente no es correcta y veremos por qué. El diezmo en las Sagradas Escrituras Levíticos 27, 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Yahuwah es cosa dedicada a Yahuwah. Compárese Levíticos 27, 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahuwah. Bíblicamente el diezmo es una décima parte del fruto que produce la tierra así como del fruto de los árboles, verso 30, y la décima parte de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, verso 32. Una de las diferencias más notables entre el diezmo bíblico y el impuesto por la Iglesia Católica que es practicado modernamente, es que bíblicamente se debía de diezmar anualmente un 20% de los productos de la tierra, vacas y ovejas que se producían en Israel y no un 10% del dinero como los católicos impusieron en el siglo V de nuestra era. Bíblicamente habían dos diezmos que debían darse anualmente y un tercero trianualmente. El primer diezmo debía darse a los levitas, Números 18, 21, y el segundo diezmo debía llevarse a Jerusalén, Deuteronomio 14, 23. Ambos debían ser dados anualmente, Deuteronomio 14, 22. El tercer diezmo debía darse cada 3 años al pobre y reemplazaba al segundo diezmo, Deuteronomio 14, 28, 29 y 26, 12, 13. Por esta razón, diezmar bíblicamente es un 20%. ¿A quiénes Yahuwah les asignó el diezmo? Yahuwah Elohai estableció por mandamiento que el primer diezmo le fuera asignado a los levitas, el segundo diezmo era de la misma persona que diezmaba y el tercero era de los pobres. Primer diezmo, Números 18, 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del Mishkan de reunión.
El primer diezmo fue dado claramente a los levitas. Segundo diezmo, Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Deuteronomio 14, 23. Y comerás delante de Yahuwah tu Elohai en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahuwah tu Elohai todos los días. El segundo diezmo Yahuwah Elohai se lo daba al mismo que diezmaba para que comiera su diezmo. Tercer diezmo, Deuteronomio 14, 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Deuteronomio 14, 29, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Para que Yahuwah tu Elohai te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. El tercer diezmo era dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Una de las características del diezmo bíblico y al mismo una de sus mayores diferencias del diezmo que es practicado hoy en día, es que en los tiempos bíblicos, por mandato de Elohim el pobre no debía diezmar, sino que cada 3 años era partícipe de recibir los diezmos. Deuteronomio 14, 28, 29. En Israel solo aplicaban para diezmar los propietarios de tierras y animales. Esto es confirmado en la Mishnah, código de la ley judía, basado en Levíticos 27, 30, 34. Yahushua como carpintero no diezmo, no solo por ser pobre, 2 Corintios 8, 9, también por su profesión estaba exento de pagar diezmos. Los pobres como la viuda en Lucas 21 no diezmaban sino que ofrendaban voluntariamente según sus capacidades, y cada 3 años debían recibir los diezmos. Había un cuarto diezmo que debían dar los levitas del diezmo que recibían, Números 18, 21, a los Coanim hijos de Aarón, Números 18, 26, 28, solo el diezmo del diezmo era llevado a la casa del tesoro en el templo, Nehemías 10, 38b. Otra diferencia del diezmo bíblico del practicado hoy es que en el templo en Jerusalén no se recogían los diezmos, en el templo solo eran recogidas las ofrendas voluntarias por votos de nazarenos, sacrificios, por sanidad de inmundos o leprosos. El diezmo en Israel era recogido en las ciudades de los israelitas. Compárese Nehemías 10, 37. Y solo el diezmo del diezmo era llevado a las cámaras del tesoro, Nehemías 10, 38. Que construyó Ezequías. Compárese 2 Crónicas 31, 1114. Diezmar dinero nunca fue practicado en Israel y es necesario mencionar que el diezmo solo aplicaba dentro de la tierra de Israel. Compárese Deuteronomio 12, 1 y 26, 1, 2. Luego con el exilio de Israel a Babilonia, fue aprobado que se diezmara de los frutos agrícolas y animales producidos en Babilonia. Las tierras de Grecia y otros lugares remotos jamás fueron consideradas aptas para diezmar. Espero en Yahushua que este estudio haya sido de suprema bendición para cada uno de sus hijos israelitas. Shalom.